Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Mediodía del lunes 14 de junio del año 2021 y estamos con mucho gusto, con mucha alegría, por supuesto, aquí abriendo el espacio de la conversación con ustedes, querido público. Sean, por lo tanto, muy bienvenidos este mediodía, el inicio de esta semana, abocándonos a la realización, al desarrollo, más bien creo yo, del tema que habremos de conversar a lo largo de esta semana. Y que me parece, pensaba yo hace un momentito que con las modificaciones que han venido presentándose en nuestro país, estoy pensando, por supuesto, en el proceso electoral mismo que recientemente ocurrió, como también lo concerniente a el paso que cada vez más estamos dando en nuestro país hacia el semáforo verde, hacia una posibilidad un poco más amplia del desarrollo de la vida en los espacios afuera, a partir del avance de la vacunación en nuestro país y con ello un mejor estado de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Entonces, estas modificaciones, que de hecho ahorita que lo digo me hacen pensar, no sé si lo vieron, si lo escucharon, querido público, en días pasados apenas la despedida que hizo el doctor López-Gatell en Palacio Nacional, es decir, se despidió porque se daba paso ya al término de las conferencias al respecto del COVID que daba diariamente. Entonces, con esta modificación en nuestro país, una, digamos, estabilización que hay del coronavirus por ahora, ya se suspenden esas conferencias y me pareció muy emotivo la despedida que le hacen al doctor López-Gatell saliendo del Palacio Nacional, y que bueno, ahorita lo traigo a colación porque tiene que ver con el tema de esta semana, querido público. Con estos cambios, démonos pues a la tarea la posibilidad de conversar al respecto de el duelo. Es ese el tema que desarrollaremos estos días y para lo cual, reitero, nunca será suficiente darles una muy cordial bienvenida, querido público, como también a nuestras queridas colegas que están hoy aquí, directamente desde una muy calurosa Francia que ahorita me decía la doctora Adriana Lozano. Le damos, pues esperemos una fresca bienvenida. Ay, sí, por favor. Sí, a mí me gusta lo fresquito y está súper caliente. Ahora sí, con respecto a Germán, que estábamos hablando un poco antes del programa, que me decía que en Zacatecas está un poco más fresco. No, aquí ya está muy caliente, así de, ay, que llueva, por favor, con los cielos hermosos. Como llovió mucho, entonces imagínense aquello, ¿no? Es el cielo azul rey y es el verde, ¿no? Y va a empezar a adorar, van a venir, se hasta anuncian algunos amarillos, ¿no? En la naturaleza. Entonces, con mucho calor, a mí de repente me da un poco de miedo el calor, más que el frío, porque yo soy muy sudorosa, por ejemplo, y además cuando me emociono, más sudo. Entonces, yo y el calor somos una emoción total. Con este gran tema, yo tenía muchísimas ganas, gracias, sí, de trabajar este tema, porque me parece central. Me parece que simplemente si seguimos a Freud, el duelo toca muchas cosas ¿cómo se dice? Neurálgicas, no. Neurálgicas. Sí, muy... Que verdaderamente es como si fueran los nervios que se relacionara absolutamente con todo. Sí, entonces creo que la palabra que buscaba sería neurálgicas. Exactamente, neurálgica. Tenía muchas ganas de tocarlo porque, por supuesto, yo creo que una gran parte del trabajo analítico
tiene que ver con un duelo que no es el duelo ordinario, si yo puedo decirlo así, el trabajo de duelo que naturalmente puede hacer la psique, a tal punto que Freud puede hablar de un duelo que todo el mundo hace con pérdidas, cuando un ideal no se cumple, cuando el narcisismo tiene que enfrentar que no corresponde la realidad con el narcisismo, y entonces tiene que hacer un duelo. Y es un trabajo que se hace casi de manera automática. La psique funciona muy rápidamente a desprenderse de ciertas cosas para poder continuar, yo diría de esta manera un poco ordinaria, a un trabajo de duelo en análisis en donde ya uno puede, ya iba a decir efectivamente, entonces no lo digo, ya lo dije, en donde el duelo tiene que ver con un conocimiento de algo, tiene que ver con acercarse a algo y poder empujar hacia un trabajo de duelo desde otra posición totalmente diferente que la psique establece de manera automática. Entonces ya me urgía este tema. Estoy muy contenta de que lo toquemos y vámonos para la segundita, señores. Eso, vámonos ya directamente a la Ciudad de México, al Centro Neurálgico de Operaciones de Freudiana Radio con nuestra querida colega Giselle Mendoza. Así es, neurálgico, porque sí, aquí se reciben también los comentarios, los pasamos. Por supuesto que el nivel que siempre tendrá su decir para nosotros es muy elevado, lo ha subrayado muy enfáticamente y con esa responsabilidad que sostiene y que nos sostiene la doctora Heiser. Entonces, pues sí, esperando también, por supuesto, su participación, su decir, aquello que siempre nos movilizará, y por favor no nos hagan hacer duelo de su participación. Exacto, entonces ya estamos ávidos de que llegue esta, querido público, su participación, como también ya recibimos en este momento la voz, la palabra de nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Sí, pues aquí estoy, hombre, qué tanto escándalo, tanto ruido, estando el suelo tan parejo, qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Pero bueno, aquí estamos frente a una... Es el apunto, no me lo sabía, está buenísimo. ¿Cómo dice? ¿Por qué tanto brinco si está el suelo parejo? No, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Está excelente. Ok. Pues sí, aquí estoy y creo que el trabajo que nos va a comprometer toda la semana al respecto del duelo tiene que ver también con una finura de trabajo fundamental en el psicoanálisis que tiene que ver con el sufrimiento y el goce. Entonces, sufrir y gozar están ligados de una manera muy particular y absolutamente incógnita para el ser humano común y corriente. Pero aún para muchos psicoanalistas en formación y para muchos psicoanalistas ya formados, que bueno, están formados, pero la formación es hasta que uno se muere. Y que para muchos psicoanalistas ya formados también es muy difícil esclarecer la situación del sufrimiento y el goce. Y no debiera de haber una I, debiera de haber, digamos, una banda de Moebius ahí, sufrimiento-goce, ¿sí? Sin la I. Pero eso es lo que está, digamos, de fondo en el duelo. Y por supuesto, Freud se entera de ese sufrimiento-goce y lo trabaja conjuntamente con la melancolía. Entonces, la melancolía sería el extremo de ese sufrimiento-goce, ¿sí? El aspecto, digamos,
más intenso, en donde la persona se sustrae absolutamente de establecer relaciones con la realidad subjetiva de él y con la realidad, digamos, objetiva de la existencia de todo lo que lo rodea. Entonces, tendrá que ser un excelente trabajo en cuanto a la finura, en cuanto al esclarecimiento, en cuanto a la claridad, y no usar, digamos, un rosario de conceptos, como ya nos sucedió con nuestra querida, porque de verdad es querida, nuestra querida Radio Escucha, ¿sí? Que si me recuerda el nombre, Giselle. Benedictar Patlán. Exactamente, sí. Y que ella nos hizo un rosario realmente encantador. Les voy a decir por qué encantador, porque uno es como cuando jugaba aquel juego de uca uca la boruca y súpale, le aventaba un muñequito que se hacía y entonces uno tenía que responder rapidísimo al juego y así nos hizo un rosario de conceptos hasta llegar a una situación en donde ella definitivamente le negaba la libertad a la mujer de aceptar o no aceptar su estrago y le negaba también al hombre la decisión de aceptar o no aceptar su castración. ¿Sí? Porque finalmente concluía, si ustedes recuerdan, finalmente concluía, pero si bien nos hace simpático el hecho de esos rosarios de conceptos, que posteriormente pues nos dimos cuenta que no son conceptos que ella haya forjado. Esperemos que sean conceptos que ella haya reflexionado, que ella verdaderamente haya trabajado, ¿sí? Porque si no es utilizar, digamos, el decir de otros. De hecho, encontramos de dónde los había ella extraído, ¿sí? Y es un trabajo de 100 hojas de una psicóloga. ¿Usted tiene los datos a la mano, Giselle? No, pero ya se los paso, doctora. Es psicóloga peruana, me parece, o ecuatoriana. No, creo que es de Ecuador, una psicóloga ecuatoriana, en donde también los psicólogos son muy animosos a utilizar para sus explicaciones psicológicas terminología analítica que no va, que definitivamente es como quererse poner un vestido para favorecer el cuerpo, pero que no es de su talla. Uh-huh. Entonces, pues... Duro y al cerebro. No, pues es que las mujeres que hacen eso de ponerse un vestido para señalar su cuerpo, ser más atractivas, pero que no es su talla, pues definitivamente se ve mal. Bueno, entonces podemos empezar con estas condiciones éticas, con estas condiciones de compromiso de un trabajo en donde no se vale usar rosarios teóricos, no se vale. La conversación de los programas es una conversación en vivo, auténticamente en vivo, porque ninguno de los que participamos sabemos realmente qué va a acontecer aunque tengamos el tema, aunque hayamos ido a investigar, aunque hayamos hecho una discusión previa, aunque preparemos, aunque hagamos circo, maroma y teatro, la verdad, y muy valiosa, de estos programas es que en vivo, y como se dice en México, y a todo color, el riesgo es que no sabemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer. Pero no quiere decir que porque no lo sepamos, no estemos comprometidos a crear el acontecimiento. Y entonces somos creadores del acontecimiento utilizando nada menos ni nada más que el vacío como rector de producción. Entonces, pues ahí vamos. Creo que nuestra querida psicoanalista, la doctora Adriana Lozano, podrá después de estas puntualizaciones iniciar esto que tanto le emocionaba y pues hay que darle la palabra a ella.
¿sí? Porque decía que ya le urgía y que ya le ansiaba y que ya estaba entre el calor y el frío y que el frío le favorece y que el calor le da miedo. Y bueno, adelante, doctora. En el caso del duelo, lo que muchas veces no nos preguntamos, porque es un término que ha sido muy utilizado en el caso inclusive de la religión, cuando vamos a hacer un trabajo único con la pérdida de una persona cercana que se nos muere. Es, podemos decir, como más hemos escuchado la palabra de duelo. Pero lo que no nos preguntamos con respecto al duelo es ¿por qué es necesario que suceda algo en un momento de pérdida? ¿Por qué lo ligamos con algo que la persona es capaz o no capaz de hacer? Nosotros podemos experimentar, inclusive, que frente a una pérdida, uno puede tener sensaciones muy fuertes en donde va a dudar de poder salir de este dolor tan particular. Ahora bien, estamos hablando de un nivel de duelo que es muy fácil de ver, efectivamente, con la pérdida de seres queridos. Y entonces, bueno, es el duelo que queda al alcance de lo social y es el del que más se habla. Pero Freud nos lleva mucho más allá de esto con el duelo. Freud inclusive dice que podemos hacer el duelo de una idea abstracta idealizada. Entonces, bueno, hay que imaginar que el duelo no es cualquier cosa. Y a mí algo que me gusta en el duelo es que es una de las cosas que va a caracterizar por excelencia a los seres humanos. Es casi delirante el duelo. En el ser humano hasta se ritualiza, hasta es necesario ritualizarlo. Muchas veces el trabajo con niños, los psicoanalistas, cuando nos llegan los niños muy desordenados, decimos en nuestro jergón, los llevé a un duelo a través de ritualizar ciertas cosas para poder pasar a un trabajo analítico. Entonces, el duelo nos pone en evidencia algo que tiene su propia alteración, que es este pegoste que uno hace con las cosas que nos rodean, pueden ser inclusive con los objetos, perder un reloj amado, y entonces tener que hacer el duelo de la pérdida. Ahora, generalmente está ligado con la pérdida. Por eso me gustaba tanto el término de Freud, en donde dice duelo por una pérdida de un ideal de abstracto. Entonces, esto nos lleva, por supuesto, de inmediato al término de narcisismo, que es con lo que permite a Freud ver que efectivamente tiene que ver verdaderamente con aspectos de la psique, repito, que son casi del orden de lo alucinatorio. ¿Por qué? Porque uno va a depositar en el mundo exterior un afecto que se agarra y se afianza como si eso le diera garantías. Entonces, a partir de esto que puede hacer la psique, yo soy feliz porque soy un gran doctor y he entendido que todo ser humano de lo que padece es de lo sexual. ¡Ay, ya estoy tranquilo! Cuando yo estoy aferrado a que he proyectado con furia esta explicación que a mí me tranquiliza, si esto entra en crisis, inmediatamente puede haber
un trabajo de duelo que puede o no echarse a andar. Entonces, nos muestra muy bien, por supuesto que me estoy sirviendo de Freud, lo estoy diciendo de una manera como todo el mundo lo podemos experimentar. Cuando uno cree que los científicos, los ideólogos, todos los sociólogos, todas las personas de ideas, como estoy repitiendo, chocan con que todo el discurso se desquebraja con la experiencia de lo cotidiano, por ejemplo. Pues estas personas, si tienen altura, tendrán que hacer un duelo. Entonces, ¿qué diantres es el duelo? ¿De qué nos...? No es, digamos, la pérdida concreta de la persona amada, que es, digamos, de las manifestaciones exteriores más intensas, ¿sí? Porque viene la expresión del dolor en cuanto a la imposibilidad de modificar una sentencia de muerte. Es decir, el duelo está asociado indudablemente a algo muy difícil para lo psíquico, más bien imposible. No hay representación psíquica de la muerte. La vivimos, la experimentamos y hacemos duelo por la experiencia de la muerte. Y la experiencia de la muerte nos rebasa absolutamente en toda la potencia psíquica que podemos tener, que no es cualquier cosa. Entonces, la muerte nos lleva a una experiencia de un límite, ¿sí?, desconocido para los seres humanos, hasta que tiene que tener esa vivencia o esa experiencia. Y, por ejemplo, en los pequeños es sumamente delicado el duelo cuando hay la desaparición del padre o la desaparición de la madre o la desaparición de un hermano o la desaparición del abuelito porque ya estaba viejo y enfermo. Es decir, la desaparición de ese ser con el cual se ha platicado, hablado, convivido, inclusive enojado. Porque también hay que agregar que en los duelos está, digamos, manifiesto, por un lado, cuando no queremos a la persona, decimos, qué bueno que se murió. Y este es otro aspecto del duelo, en donde esa alegría, ese gusto de que el otro haya muerto, porque nos dañaba, porque nos fastidiaba, simplemente porque nos dañaba. En la vida cotidiana, es también una forma del duelo en cuanto que el sujeto no estará tranquilo con su gozo, no con el goce, sino con el gozo, la alegría de que el otro haya desaparecido. Lo va a perseguir permanentemente por el resto de su vida ese sentimiento de gusto y de alegría de que el otro hayase muerto. Sí, doctor. A menos de que pueda haber justamente un trabajo de duelo en donde lo que se va a elaborar es, pues podemos casi decir, ese deseo de que el otro se muera. Y que muchas veces el deseo de que alguien se muera hace imposible el trabajo de duelo. Exactamente, hace imposible el trabajo de duelo. Y entonces es un pesar permanente que el sujeto tiene que estar desplazando de 1001 formas. Podemos pensar, por ejemplo, que en las películas mexicanas, al menos, el duelo que los hombres llevaban cuando las mujeres no le respondían, pues era irse a las cantinas a beber. Es decir, a encontrar en la bebida, a encontrar en la ingesta de alcohol un aturdimiento, una pérdida afectiva de la realidad. Solamente que pues existe la cruda y como se sigue viviendo, entonces el sujeto crudo de esa borrachera que alivió por un momento, intensifica paradójicamente por el estado, digamos, de la cruda, el sujeto crudo,
¿sí? Intensifica el dolor que se quiso hacer desaparecer. Hay situaciones, digamos, en el duelo sumamente complejas por lo paradojales que pueden llegar a ser. Como un gusto de que el otro se muera se vuelve persecutorio a lo largo de toda mi vida. Y entonces no se establece el duelo. Y esto nada más estamos tocando el duelo con respecto a la pérdida. Nada más. Solamente porque el duelo, como decía la doctora, no tiene que ver con la verdadera pérdida, con eso que le sucede a los animales. Podemos ver en ciertos animales una tristeza cuando la pareja del animal se muere. Hay ciertos, sí. No todos los animales, es también con animales que tienen ya una sofisticación. Hay pajaritos, que unos periquitos que se dejan morir si se le muere la pareja, pero lo que vemos ahí es justamente la ausencia de duelo, la ausencia de que pueda haber un trabajo muy raro en el ser humano, que el duelo nos indica que la psique está ahí por excelencia. Lo que va a elaborar el duelo es justamente, hay que entender muy bien en qué consiste, por ejemplo, el narcisismo, cómo yo voy a proyectar y por qué lo proyecto. No nada más, el narcisismo no es así, porque me siento muy, y entonces yo soy lo máximo. No, el narcisismo también se pone al servicio de algo. Empieza un ocultamiento, me parece, de las cosas que son imposibles de digerir. Y entonces lo que nosotros vemos es la construcción, pero no vemos el porqué de esta construcción. Claro. Venga. Sí. Justo en esta línea que lo empiezan a elaborar usted y la doctora Heiser, creo que lo que es resaltante es este carácter de un proceso complejo que es el duelo y que no es cualquier proceso que se da en el ser humano, por un lado. Y creo que todo esto tiene que ver con el hecho de que el acontecimiento psíquico de representarse el mundo, de que el mundo pasa, digamos, ya no es más la construcción de la realidad, sino es una construcción que ya ha hecho propia al sujeto a partir de la representación, ya no es ese exterior, y que en esa construcción de representaciones, de representarse el mundo exterior, no hay nada en la línea de lo borrable dentro del ser humano. Y esto me parece muy importante porque a veces pareciera que el culmen del proceso de duelo sería olvidar. Y la gente en su cotidianidad apuesta al anhelo, a la fantasía de que esa vivencia se pudiera olvidar, se pudiera borrar. De hecho, gran parte del desarrollo tecnológico, al menos el que vemos en las computadoras, apunta a eso, ¿no? A que puedas borrar de tu lista de amigos, de tus redes sociales, aquel sujeto que en algún momento te marcó. La cuestión de esta inercia de querer equiparar el funcionamiento, la operación psíquica al funcionamiento de una computadora y hacernos operar conductualmente en esa línea de lo borrable, lo instantáneo, tiene que ver con que el sujeto se queda sin recursos para resolver, y aquí creo que tiene que ver, aquí está el meollo, digamos, del asunto, ¿no? Que sería realmente hacer un duelo, en tanto que no hay una apuesta, porque esa experiencia de amordio quede borrada, ni tampoco además, del objeto que la suscitó. Giselle, hay algo que señalas, justamente, que tiene que ver con lo que yo pretendo inclusive concluir el jueves, en el sentido de que
el duelo en el análisis no tiene que ver con ese insoportable. Tiene que ver con aceptar que aquello por lo que uno no quiere establecer duelos, como dices, no tiene nada que ver con borrar ni olvidar. Borrar y olvidar me permite, en el caso de la pérdida, volvemos a hablar de la pérdida, lo apunto, permítanme un segundo, de la pérdida, porque si no me pierdo, la pérdida voy a ser yo, de la pérdida. En el caso de la pérdida, el duelo efectivamente va a tratar de hacer una negación. Puede casi equivaler al término de víctima, puede casi equivaler al término de yo no estoy aquí por nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se trata de borrar y olvidar? Se mantiene el ideal. Porque verdaderamente, ¿qué es hacer un duelo? Verdaderamente hacer un duelo es, como si yo amaba a esta persona, voy a poder dejarla para siempre. Como si para mí esta idea era lo que organizaba absolutamente todo en el mundo, puedo ver un mundo que no tiene nada que ver con aquellos ideales que yo imponía. Entonces, efectivamente, me voy, en el caso del duelo en análisis, a toda la frontera con la castración. Entonces, lo que se desearía en el trabajo analítico es un duelo insólito, no el del olvido, como todos los cuentos de ciencia ficción, como ahora vemos en Black Mirror, ¿no? En donde quíteme esto que me duele. Claro, porque si no soy víctima ¿de qué? No soy víctima absolutamente de nada. Soy víctima de no querer acercarme a la castración en donde mis ideales se van a romper. Entonces, es muy duro para un sujeto a nivel del ideal decir, yo puedo dejar de querer a tal punto que puedo hacer un duelo. Caramba, es muy duro y no tiene que dejar de querer, pero aparece una incógnita de si el ideal del amor apuntala a que yo por ti, contigo, completa, para siempre, tarará, pues no puedo perder al otro. Ahora sí que como el periquito, te mueres y me muero. Pero si puedo establecer un duelo, hay algo a nivel del ideal que se rompe. Es lo que yo no quiero ver. Es lo que yo voy a cuestionar en análisis. Son duelos muy particulares. Lo tocas muy bien, Giselle. Lo tocas muy bien diciendo hacia lo que se apuntala es hacia olvidar y borrar. Es todo menos un duelo. Es ahí en donde yo no pongo en juego mis ideales. Es ahí en donde mi narcisismo no se rompe. Es ahí en donde no me acerco a la castración. Sí, doctora. Sobre todo eso, ¿no? Es decir, creo que lo que se trata de evitar en el sujeto narcisísticamente hablando es encontrar que no hay posibilidad de volver a encontrar esa satisfacción que producía la relación con el otro, sea por vía del amor o sea por vía del odio. La paradoja es que el odio también liga a los sujetos en una necesidad de que el otro esté, de que el otro exista, de que necesitamos estar en esa actividad de un odio con el otro o con los otros. Entonces, cuando nos alegramos de que el odiado muere, ese gusto es el que queda verdaderamente colgado de la brocha. Sí, claro, porque entonces no era que se muriera. ¿No? También viene a tocar algo que tiene que ver con un vacío. Exacto. Que si mi odiado se muere, me viene a poner en crisis, de alguna manera. Pues me voy de tiene boca. que ver también con el ideal. Me voy de boca porque por lo menos me sostenía la presencia de él para poder odiarlo. No quiere decir que no sienta yo un gusto de que se muera, porque narcisísticamente eso es lo que me liga a él con el otro.
el odio. Entonces, si se cumple el deseo de muerte, ¡ay, pues qué gusto! No es cierto. ¿No es verdad? No es verdad. No es verdad, porque la constitución precisamente psíquica siempre es en función de el amor o la rivalidad con el otro. Sí, no hay venganza que nos satisfaga al 100%. No, imposible. Imposible. Parte mía se va en la muerte del otro. Entonces podremos decir que para las feministas, como un bien puede ser que el patriarcado no desaparezca. No, en el lo sentido necesitan. de, exacto. Lo necesitan, es decir, no habría, con todas las manifestaciones todavía vigentes del patriarcado, no habría militancia feminista porque no hay por qué militar. A menos que pudieran hacer un duelo de su estrago. Nosotros como la doctora al principio del estrago, por un lado para las mujeres y la castración para los hombres. A los hombres, sí. Entonces, estamos diciendo que el duelo, hay un mecanismo que casi puede aparecer automático, y lo decía de una manera muy linda la doctora Heiser, en donde cuando yo tengo una pérdida voy y bebo, por ejemplo. Beber es adquirir algo en el cuerpo. He perdido, entonces gano, me lleno de agua, de alcohol, no de cualquier cosa. Y luego, como decía Giselle, anegado el alcohol me permite entonces no sufrir el afecto que yo estoy sintiendo. No, porque además aturdido. Exactamente. Entonces son dos operaciones, uno que tiene que ver con la pérdida es no pierdo, me lleno, y por el otro lado es no lo soporto. Aquí hay algo que no soporto, ¿por qué? Porque si algo ignoro es lo que me liga al otro. Si algo ignoro es todo mi ligazón libidinal y cómo le establecí. A menos de que uno haga un trabajo analítico, uno ignora completamente. Entonces, algo que es muy lindo es ver cómo hay duelos y duelos. Uh-huh. Hay el duelo del análisis y hay los otros duelos, en el que yo puedo ir retirando mi libido, pero cuando es totalmente en una ignorancia de qué es lo que me liga al otro, cómo lo he establecido, bueno, llevan muchísimo trabajo y mucha incomprensión, y hay una tendencia a el fármaco, y hay una tendencia a querer olvidar y borrar. Bueno, es lo que propone, digamos, con ciertas técnicas absurdas totalmente desde mi punto de vista, la tanatología. ¿Sí? La tanatología pretende no permitir todo el desarrollo de un duelo que cada ser humano requiere. Y que hay que decir por anticipado, el duelo no tiene tiempo cronológico. Uh-huh. Un duelo puede durar toda la vida. Claro. Un duelo puede ser, digamos, ese recuerdo de esa pérdida imborrable e insoportable por mí a lo largo de mi vida. Ahora, vean cómo todo lo que toca la resiliencia no tiene nada que ver con el duelo. ¡Ay, la resiliencia se pega del lado de la biología para hacer una cosa de resistencia casi genética. O cuando se quiere acercar un poco a lo humano, decir, bueno, la situación le permitía una mejor resistencia, pero no hay una posibilidad en este discurso en donde el sujeto pueda reconocer su deseo. Está anegado. Entonces, lo amputan de aquello que lo hace sujeto. Lo amputan de aquello que lo hace sujeto. Porque lo único que lo hace sujeto es poder darse cuenta que él es y su deseo el que establece, como decía muy bien Giselle, una relación ya de representación con todo lo de afuera y con todo lo de adentro, con mi propio cuerpo, con mi propia representación de la psique, ¿quién diantres soy? Sí. No podré nunca decir quién soy a menos de que hable de mi historia.
Soy alegre porque, tararín, tararín, tararán, tararán. Entonces, todo esto también es un trabajo libidinal apegado a una representación. Por eso se puede hacer duelo de lo subjetivo. Por eso el trabajo analítico. Sí, así es, claro. Pero precisamente la tanatología o la resiliencia, ¿sí? Unos del lado de la técnica y otros del lado, de la técnica del sí se puede. You can do it, como Nike. Sí. Y otro del lado de la biología, es decir, la conservación de ciertas especies es porque soportan un estado de privación. ¿Sí? Adaptación. Adaptación, privación, en fin. No hay deseo, no hay sujeto, es nada más saber cómo te vas adaptando. No, hay, digamos, posibilidades de cómo ciertas especies han resuelto la sobrevivencia, ¿sí? Y la supervivencia. Ahora, el ser humano no obedece a esas reglas, porque el ser humano no es fiel a la naturaleza. La modifica, la altera, la llena de contaminantes, de basura de plástico en los mares. ¿Por qué? Porque es lo que él necesita. Entonces va transformando su planeta en función de lo que él necesita, no de la naturaleza que lo rige. Indudablemente que hay un evento natural en él, la muerte física, la muerte orgánica, ¿sí? Pero no es lo que lo rige. Es lo que puede ser un acontecimiento, pero no es lo que lo determina. Entonces son cosas importantes para entender a qué nos referimos cuando decimos la Téché. Es decir, es lo más puro psíquico en el ser humano. Y que curiosamente no se puede ajustar a ninguna teoría, por cierto. Sí, adelante, ¿quién es? Ya, señor. Sus chiles lo apago. ¿Cómo? Los chiles. ¿Qué puso? ¿Puse qué? Los chiles secos. Ah, sí. Lo apago. ¿Sabes apagar el horno? Es el... Yo voy, doctora. Voy yo, no se preocupe. No. He tenido un apuro en mi cocina y entonces se está incendiando mi cocina porque he olvidado apagar el horno. Ahí voy. Muy bien. Entonces vemos cómo el duelo es una de las cosas que nos muestra, por eso urge hablar de cosas que no sean duelo, de resiliencia, ¿qué era lo otro que estaba citando la doctora? La ciencia de la muerte. La tanatología. La tanatología, claro, porque ¿qué es lo más duro para un sujeto? Reconocer su deseo. Cualquier promesa de yo no estoy por nada en esta situación, el sujeto, por economía, va a decir, yo me apego a eso. Claro, y eso se ha elevado al nivel de la ciencia. Justo es la tenacidad de la ciencia en encontrar la partícula que tuvo que ver el eslabón de la cadena evolutiva, que tuvo que dar el salto cualitativo a algo de lo cual ya no me puedo hacer cargo. Y es el hecho de que yo soy responsable de absolutamente todo lo que me acontece. Es mucho más sencillo del lado del discurso científico desligarse de ello y decir, por ejemplo, es hormonal. En el caso de la mujer, la alteración, los altibajos que forman parte justamente de la dinámica, no solamente femenina, sino en esta constitución, en este contenido, estar contenida esa dinámica femenina en un cuerpo, por supuesto femenino. Todos los altibajos y todo lo que le representa el cotidiano, es mucho más sencillo vaciarlo, desplazarlo, y desplazarlo de una manera muy particular, porque inmediatamente después de decir, yo pienso que es hormonal, regresa el no sé qué me pasa. No sé desconocer, sí, Germán.
Sí, mucho más fácil siempre será cualquier proceso de ese tipo, en lugar de lo que retoma ahorita la doctora señaló, y también Giselle hace rato ya hablaba, de la transformación. Estoy pensando en que siempre será mucho más fácil adjudicar a través de estos discursos y recursos, adjudicar a un otro lo que en realidad me concierne como transformador de mi mundo. Porque ya desde hace rato, Giselle, cuando usted planteaba al respecto de el exterior y lo interno, y también la doctora ahorita lo mencionó, me quedé pensando en esa, vaya, que es lo propio psíquicamente hablando, que es la transformación del mundo acorde a lo que me es eróticamente satisfactorio. Entonces, esto lo relaciono con con el proceso de duelo, en el sentido de que un duelo tendría que llevarme de forma natural a dar cuenta de todas esas transformaciones que yo hice del mundo acorde a lo que narcisísticamente me venía bien, acorde a lo que yo quería, punto. Entonces, pasar por una circunstancia donde el mundo me reporta que no es más, que hay un cambio, que no es más lo que yo había construido, este trabajo normal, me parece muy importante que Adriana lo planteaba desde un inicio, es decir, normal en el sentido de que deja ver por excelencia la presencia de la psique, de lo psíquico, tendría que llevarme la modificación que ya se produjo en el mundo, en el exterior principalmente, a dar cuenta de lo que yo anteriormente ya había generado en esta transformación del mundo a mi modo, a lo que yo quería. Entonces, por supuesto que será siempre mejor, vaya, lo venimos señalando aquí, recurrir a un fármaco o alguna terapia breve y de emergencia o cualquier situación de ese tipo que me libere rápidamente del tener que pasar por la construcción que yo hice de cada uno de estos elementos acorde con mi transformación. ¿Por qué? Porque ahí va a estar jugado algo que ahorita, Adriana, tú dijiste muy rápida y contundentemente. No nos la queremos ver con el deseo. Es decir, con aquello que de origen a mí me llevó a crear esa transformación, a crear el elemento, el objeto, la forma. No es nada, no es el recurso inmediato querer pasar por el proceso que me permita dar cuenta de eso. Sí, porque ¿de qué se trata? Y Camila dice también, Camila nos está diciendo, nos está confirmando la participación. Camila es muy participativa en los programas, agradecemos mucho a ese elemento del centro que Germán no ha presentado todavía, pero es una Erdel bellísima llamada Camila y que nos alegra, por supuesto, los programas. De repente nos comentan, se escucha a Camila en sus participaciones y en la voz y en la enjundia que le pertenece por ser hija de quien es. Entonces, el duelo no es cualquier cosa. Hay efectivamente todo el dispositivo inconsciente en donde el duelo se puede ir haciendo sin que yo sea consciente de qué diantres está sucediendo o cómo mi libido, que eso ya es la pregunta analítica, se ha afianzado a ciertas cosas. Entonces, esa es la pregunta que uno se hace para hacer un duelo, único en el análisis. Y es, yo quiero saber de mi verdad. Y saber de mi verdad me va a costar. ¿Por qué? Porque voy a tener que tocar mis ideales. Porque voy a tener que, cuando yo toco mis ideales, me doy cuenta. ¿Cuáles son los ideales? Los ideales es, por ejemplo, la pureza del amor. El amor es puro. El amor, como en todas las series gringas, uno tiene total confianza en la persona que se le ama, ¿no? ¿Cuáles son todas las cosas que se dice el amor? Se le tiene que decir absolutamente todo. ¿Cuáles son las cosas ridículas en las series gringas? No me lo dijiste. Entonces, aquel que no quería decirlo está en falta con el otro porque rompe unos códigos ideales de quién sabe qué amor y además, desgraciadamente, definidos, pues, ahí, en este caso, por los americanos, por los occidentales.
en donde uno tiene que, la confianza consiste en irle a escupir y a soltar todo lo que uno tiene. En el caso de Francia, por ejemplo, se dice que siempre hay que mantener un jardín secreto para uno. Inclusive Lacan llegó a decir, no sé, hay cosas que no se dicen en análisis, no siempre aparecen del lado del discurso. La intervención del psicoanalista puede hacer su caminito en estos lugares inclusive omitidos. Entonces el análisis entra ahí, pero quizá no fue dicho por el paciente. Entonces vemos todas estas construcciones ideales, estamos dando nada más el ejemplo del caso del amor, pero podemos decir que tengo que hacer mi ideal, por ejemplo, de lo que es un hombre capaz de respaldar a una mujer, un hombre capaz de tener una familia, un hombre capaz de producir dinero, y que efectivamente cuando no hay o no corresponde la imagen del hombre a todo esto, bueno, entonces no es un verdadero hombre, es incapaz, por supuesto, no hemos insistido en todo lo que tiene que ver con lo sexual, que satisfaga a una mujer, que tenga siempre una erección. Entonces, son todos estos ideales. Ahora, ¿por qué y para qué sirve el ideal? El ideal sirve justamente, por lo que decía Giselle, para transformar el mundo en mi representación. La caída es desde ahí. El duelo es poder retirar su libido, como dice Freudcito, Santo Freudcito, de los objetos, de las ideas, de las cosas. El inconsciente lo hace de manera natural cuando no es imposible hacer el duelo, por ejemplo. Ya estamos frente a un problema de neurosis o de psicosis o de perversión. Entonces, el inconsciente, pero le lleva un tiempo. Tal es el extrañamiento para lo psíquico de la pérdida. La pérdida no es un cálculo que lo psíquico pueda resolver con facilidad. Podemos decir, es imposible de resolver. Pero sí puede retirar su libido para irse a pegostear a otro objeto que si lo pierde, pues va a tener que retirar su libido. Y en el caso del análisis, es un trabajo en donde lo que me interesa es, y ahora es caso por caso, de qué manera yo, por un lado, narcisísticamente, lo que me sostiene como sujeto de narcisismo, hay que entender todo eso, ya tendremos otro tema que se llame narcisismo, esta vez es duelo. Sí. En donde yo retiro mi libido de manera natural para que se afiance hacia otra cosa. Y de lo que no me interesa es de saber qué es mi libido. Es ahí en donde... Pero que se hace un trabajo de duelo de esta índole que señala lo psíquico por excelencia, es de esta índole. Es lo que se va a atacar. Lo que se va a atacar es que los sujetos sean incapaces de establecer duelos. Claro. Y entonces vemos nuestra sociedad moderna como efectivamente es una sociedad de consumo. No hagas duelo de nada. Peléate con el del cine, porque no soportas que te diga no. El del coche, échale el coche, porque si tú has decidido que tienes que pasar así y no soportas al de enfrente, no hagas ningún tipo de duelo. Échate encima del otro, mátalo si es posible. Lo que nos propone nuestra sociedad hasta llegar a lo sexual, a los géneros, no es, haz un duelo de que nunca tendrás una respuesta con respecto a tu sexualidad. Entonces, vas a tener que crear toda una complicación y toda una historia subjetiva con respecto a esto insoportable. No, lo resolvemos con una palabra. Quitemos el problema contingente del género y ¡pum!, todo se va a arreglar. Entonces, no hay trabajo de duelo. No hay un reconocimiento del deseo, un reconocimiento de mi libido jugada.
Sí, claro, es lo que se trata de rebanar de la vida cotidiana de los seres humanos, como si se tratara de algo tan perjudicial, pero que los sujetos no se dan cuenta que cuando les ofrecen todas estas salidas para no amar, para no tener un deseo y para no tener un duelo, lo que se pierde en el ser humano es la capacidad precisamente de saber qué hacer con él mismo, de ser él el dueño de sí mismo. Y va a pasar como con la ciencia. Se supone que la ciencia era el discurso, el que nos iba a dar más vida, es el que nos iba a dar los medicamentos mágicos, el que nos iba a explicar qué estamos haciendo aquí en el universo, ya sin Dios, ya instaladitos aquí, nos iba a explicar todo, absolutamente todos los misterios del mundo. ¿Y qué es lo que ha producido la ciencia? Muerte, 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 muerte. Hay que ver cómo los científicos lo que pretenden sistemáticamente es que lo de afuera es mi enemigo y yo lo voy a detracar. ¿No se dice así en español? No se dice así. Lo de afuera, la naturaleza, es mi primer enemigo, por lo cual yo voy a ver en qué consiste para justamente alterarlo. Pero la alteración con todas sus consecuencias, que van muy apuntaladas hacia hacer pedazos aquello que me amenaza. O sea, totalmente un discurso que se ha revelado. Hay que nada más abrir los ojos. Han hecho bombas, han hecho bichitos para atacar a los otros, han hecho todo lo que tiene que ver con la guerra, todo sí, lo los que drones. Los drones es importante, digamos, porque esa es una amenaza de las más angustiantes en la actualidad. Uh-huh. Porque hay drones que te espían y hay drones que te pueden, digamos, enfermar simplemente dejándote una descarga de virus. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, la amenaza de muerte en nuestra época, en este momento, es vigente en nuestra vida cotidiana. Es algo que no podemos eliminar. De ahí la importancia de saber afrontar eso que definitivamente no podemos controlar, que la muerte. Claro. No la podemos controlar. Es decir, todo lo que se hace de campaña para una pandemia es vacunar a los seres humanos. Y la vacuna pues tiene sus estragos en los seres humanos, a segúnes, ¿sí? Ese organismo en posibilidad de soportar las consecuencias del antígeno. En algunos sujetos pues ahora sí que ni sintieron que los vacunaron, pero otros se ponen graves, otros se ponen bastante graves, y ahora han estado anunciando en México con mucho cuidado que todas aquellas personas que han estado tomando medicamentos para poder, digamos, evacuar, los medicamentos llevan una sustancia que produce un efecto nocivo en relación a la vacuna y que puede llegar a causar la muerte. Entonces, esos anuncios son importantísimos, pero hay muchísima gente en la población de México, porque la Internet no llega a todo el mundo, llega a un 20% y un 80% está bailando en la cuerda floja. Sí, que por cierto, si me permite, doctora, creo que es importante anunciar que hay la posibilidad de México informarse en la Secretaría de Salud al respecto del reporte que llevan contabilizado de las alergias que han producido efectos adversos con la vacuna. Es decir, si eres alérgico a tal y tal y tal sustancia, es probable que la vacuna no te venga bien. Entonces, pues para la gente que todavía está por vacunarse, que sabemos que el hecho de que, bueno, porque en México ya parece que están las vacunaciones entre los 40 años, ¿no? Me parece, Germán. ¿Con la gente de 40 a 50? Sí, estaba en Giselle, y ya también poniéndose en marcha para gente más joven también. Uh-huh. O sea, creo que es bueno, la pandemia en general y la situación de la vacunación es algo donde ciertamente los jóvenes tampoco tienen una garantía de que la juventud del organismo les garantice la resistencia ni al virus ni a la vacuna.
No, pero y además no es una posición, digamos, paranoica de que ahí viene el espía y que nos van a echar los bichos. Tenemos que muy bien especificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de qué vamos a hacer con la muerte. ¿Qué vamos a hacer con la muerte? Por eso duelo y melancolía están tan unidos, porque la melancolía va a ser exactamente ese darle la espalda a una posibilidad de duelo. A una posibilidad de duelo. La melancolía, ¿qué pérdida es? Decide psíquicamente, hay una decisión psíquica en donde la pérdida va a ser la vida. Es una anticipación, es una representación, una vez más, con respecto a esta pregunta tan fuerte para el ser humano, que es, ¿qué vamos a hacer con la muerte? ¿Qué con la muerte? Pues vivir. Vivir. No se responde nunca a esa pregunta. Lo que se puede es vivir. La melancolía muestra la imposibilidad de la vida psíquica. Renuncia a lo más subjetivo para no vérselas con vivir frente al imposible de la muerte. Entonces, vemos cómo le da exactamente la espalda a todo lo que tiene que ver con un trabajo de duelo. Es lo que le permite decir a Freud que hay duelos naturales, que se dan de manera natural, y hay el imposible del duelo. Claro. Hay el imposible. ¿En dónde vemos, por ejemplo, en ciertas ocasiones que un duelo se está llevando a cabo? Inclusive hay gente que se lastima porque representa que está pasando por un duelo. Entonces, ¿qué dice? Me duele. Esto me duele. Y la única manera, por lo que decía Giselle, del imposible la doctora también, del imposible de representarse la pérdida, lo imposible es, bueno, voy a hacer algo posible. Vean cómo lo psíquico opera en función del duelo. Entonces, me pegué, me dolió, estoy herido. Bueno, está haciendo un duelo esta persona, representado de esta manera. Ahora, urge el análisis, que no se vaya a hacer mucho daño. Esperemos que con esto resuelva un duelo del lado de, ya me dolió aquí, entonces ya voy retirando mi libido de donde me duele, de verdad, que es en aquella pérdida imposible a ser representada para mí. Así es, y creo que podemos hacer un espacio para los comentarios si es que los hay. Sí, me parece muy bien, doctora. Sí los hay. Uno de ellos incluso ya se comunicó, nuestra radioescucha, Brendixtar Patlán. Bueno, primero, doctora, se comunicó Gustavo Hernández Silva y nos dice, saludos desde Oaxaca, un gustazo escucharles. Y después, como lo decía hace un momento, se comunica ya Brendixtar Patlán y nos dice, buenas tardes, doctores. En el programa pasado sí hablé sobre la mascarada masoquista. Definitivamente que no es un concepto propio. Es tomado del trabajo de la psicoanalista Colette Soler de su libro Lo que Lacan dijo de las mujeres. Ella, a su vez, alude a los seminarios de Lacan en donde habló sobre la feminidad, la mujer, el goce, el semblante, etc. Entiendo que la línea de los programas no es hablar de conceptos, pero al final, aunque sea una participación conceptual, es valiosa y es la forma en la que puedo expresar mi pensar. Claro, pero nosotros la invitamos a otra cosa. Es decir, no se quede nada más en esa posibilidad del pensar, porque si no son conceptos que a usted la hayan transformado en su vida, entonces es una repetición vacía. Y lo que nos interesa precisamente en la ética psicoanalítica es que las personas que se acercan al psicoanálisis no se vacíen más a sí mismos representando lo que es imposible de representar a través de cubrirse con la teoría. Entonces yo le invito a que, aunque sea su manera de pensar, ábrase a su pensamiento legítimo sin recurrir a teoría
que solamente será válida en la medida en que usted pueda mostrar al mundo, no a nosotros, al mundo, a su mundo, ¿sí? Que eso es vida en usted. Y no nada más un bla, bla, bla. Por eso no creo que sea su manera de pensar. Simplemente no considero que usted haya vivido con intensidad el hacer usted misma de mascarada masoquista. Eso es verdaderamente imposible. Se puede nombrar así, pero de eso a que usted haya vivido una mascarada masoquista, mire, no estaría ni siquiera tan gustosa de participar en el programa. No lo permite la mascarada masoquista. Tenemos también el comentario de nuestra radioescucha Graciela Gutiérrez, que dice: cuando algo se termina, uno siempre recuerda destellos de cosas raras, de algo que se dijo, algo que llamó la atención, y de esas cosas no nos podemos deshacer. Excelente. Sí, exactamente, por ahí va. Por ahí va. Pero insisto en que mujeres jóvenes como ella, ¿sí? Me daría mucha pena perderlas en este cubrebocas de la teoría psicoanalítica. No usen la teoría psicoanalítica de esa manera. Y no creo que sea su manera de pensar. Eso sí, respeto que usted lo dice. Yo nada más... yo creo que la teoría nos puede... hay que ver... Un segundo, doctora, solamente concluyo, ¿sí? ¿Por qué le digo no le creo? ¿Sí? Porque el chiste de que la teoría sea vida en uno es porque verdaderamente cuando se nombra algo teóricamente del psicoanálisis, uno dice, ajá, así es. Pero eso solamente sucede no en la teoría, digamos, vivencial, en congresos, en conversaciones, en todas las actividades psicoanalíticas en donde el yo está haciendo su trabajo de semblante. Lo que respalda la teoría es la vivencia verdadera del sujeto. Uno puede, discúlpeme que la interrumpa, uno puede vivenciar cosas con la teoría, pero iba a decir una palabra muy fuerte, bueno, pues ni modo, pero lo honesto, es decir, lo que me provoca la teoría, como por ejemplo el comentario que venimos de recibir. Nosotros hablamos de cosas sobre la libido, sobre el duelo, y la persona dice chispazos, cuando uno se quiere decir que lo que ella escucha de nosotros, ella puede decir algo que efectivamente le es evocador y dice, cuando uno pierde algo, uno siente chispazos. Eso es lo que decimos, esta persona se está arriesgando. Esta persona algo escuchó que dice efectivamente, habla del lado de su verdad. ¿Nos puede repetir el comentario? El comentario está extraído efectivamente de Colette Soler. No, los chispazos. No, estoy hablando de el comentario de una persona. Usted se quedó en una radio escucha y yo me quedé en otra. Claro, porque efectivamente a veces uno está en las teorías, hay que escuchar hablar a Colette Soler en vivo. Efectivamente, uno le escucha hablar, lo mismo pasa con Jacqueline Miller, no con todos. Con Jacqueline Miller uno siente además que entiende todo, pero lo que podemos hacer es producir, decir, de esto, a mí lo que me está moviendo es del lado de tal, lo suyo. Es cierto que a veces la teoría nos moviliza, pero uno no puede vomitar la teoría, uno puede decir qué es lo que creyó que estudiar mucho para sostenerlo. No, ella lo que creyó entender de la teoría, que tiene que ver con lo subjetivo. Siempre cuando uno cree entender, es lo que lo puede hacer a uno más productivo y lo que lo puede hacer a uno más ir del lado del malentendido con respecto a la persona que emite el saber. Entonces, doctora, hay una cosa que ella dice, y lo dice muy bien, es mi manera de pensar.
pero una manera de pensar no es la verdad del pensar. Silencio. Sí. El último comentario hasta este momento que recibimos llegó por parte de Lili Yael, que nos dice: gracias, muy interesante. Y uno más, acaba de llegar uno más de Mafer Vargas López, que dice: tío, saludos desde Morelia. Ajá, ese es para mí. Sí, tío, saludos desde Morelia. ¡Ay, qué Los padre! familiares siempre son. Es tío, Germán es tío, tiene sobrino. Y nos venimos enterando. No, pero además déjenles digo, es una sobrina que, si no mal recuerdo, tiene 3 hijos. Vaya, no es ninguna pequeñuela, es una mujer, ya con familia, con sus hijos y demás, sí. Y que, pues claro que ahorita que leo su comentario me sorprende muy gratamente que nos esté escuchando. Claro que sí, ok. Sí, Marifer, qué gusto, Marifer, y saludos y abrazos hasta Morelia, por supuesto. Bueno, volviendo a rescatar la importancia del psicoanálisis vivencial, ¿sí? Nada más hay que subrayar. Creo que lo que nos propone la doctora Lozano cuando dice: la teoría puede despertar en nosotros creación. La teoría puede despertar en nosotros dolor. La teoría puede despertar en nosotros sufrimiento atroz. Totalmente. Porque las develaciones que puede hacer el sujeto, y esa es la parte ética. Pero también tenemos que la gente se cubre y se cubre y se recubre con la teoría. Hay que ver cuánto pavo real hay aquí en México que dejan extender su cola sin ver el horror de sus patas, ¿sí? Porque sí saben que el pavo real cuando ve sus patas se muere. ¿De verdad? Sí, porque son horribles. Ay, pobrecitos. Pobrecitos. Qué maravilla. Entonces, creo que nosotros pugnamos, mi querida, ¿cuál es su nombre? Es Brendixtar Patlán. Brendix, sí. Mi querida Brendix, sí. Creo que hacemos un llamado permanentemente a que el psicoanálisis en verdad sea vida, no teoría. Y que también, doctora, me gustaría decir en este sentido a una palabra muy bella que citó Adrián hace un momentito, y que es evocación. Y me parece muy bella porque también concierne a lo puro del descubrimiento freudiano, y que no es justamente teórico, sino es la experiencia de este hombre que nos comparte cómo el decir de una paciente lo atraviesa. Lo pone en esa situación donde no tiene recurso ante ese decir, y entonces a partir de esa experiencia, ya digamos un poquito más formal, pero en el orden de la vivencia, Freud transmite esa palabra, y es esta palabra, evocación, es la posibilidad que uno se puede dar a sí mismo porque nos es propio, porque vaya, nacemos con ella, la de evocar, la de ponernos en esa situación simple y sencillamente del pensar, del asociar, de evocar, y en ese sentido, sea a través de la teoría, sea a través del decir de un analista, a través de una conversación como esta, permitirme que esa experiencia me atraviese y a partir de ahí poder claro, producir y decir algo. Sí, claro, justo... Germán, estoy muy de acuerdo contigo, porque si algo tuvo que hacer Freud, siendo neurólogo, discúlpeme, es un duelo del saber. No saber, usted dice, y hay que subrayarlo, no saber frente a su paciente. Imagínense el duelo de este hombre. Freud sabe algo cuando habla de duelo, porque es un hombre que viene pues de una ciencia muy recortada, además con grandes proezas. Y Freud era muy capaz de la proeza, estuvo a punto de descubrir la aspirina. Entonces... No, la cocaína. ¿No era la aspirina? No, la cocaína. Sí. ¿Descubrir la cocaína? Sí. Sí, la cocaína.
Ah, qué curioso. ¿No se servía de la cocaína para sus dolores? Sí, claro, Ujú. por supuesto. Descubrir la aspirina. Estoy casi segura que es la aspirina. No, No, es no, cocaína. De hecho, en algunos lo han deformado y lo han tratado de cocainómano. sí, No, eso sí, Adriana, eso sí. ella que hacía, estaba investigando los compuestos analgésicos de la cocaína. Eso sí, Y por eso, como un buen investigador de su época, lo probaba en él. Entonces sí utilizaba el analgésico que contiene la cocaína, ¿sí? Entonces, imagínense, este hombre, de hecho, hay en Francia un científico judío que es un poco inquietante porque habla de Freud, se sirve de Freud para finalmente forzar ciertas cosas de Freud. Él es neurólogo. Entonces, está hablando de un inconsciente de la neurología sirviéndose de Freud. Estas personas pueden alterar bastante todo lo que Freud dice. Y nosotros psicoanalistas tenemos que estar muy al pendiente de estas cosas. Ya vendrá también en otro programa en donde podremos ocuparnos de todos. Hay un jergón que Freud da al mundo que no es preocupante, aunque esté tomado de una manera muy diferente, inclusive por los científicos. Pero hay otros aspectos en donde personas que han entendido ciertas cosas del psicoanálisis le dan la vuelta para forzar al psicoanálisis a decir cosas que no dice. Entonces, este es inquietante. Lo estaba escuchando en una conferencia hace poco aquí en Francia y lo que pensaba era finalmente querer asesinar para siempre todo lo que tiene que ver con el deseo del sujeto. No va a haber más sujeto. A lo que se apuntala es a que el sujeto no desea. El sujeto es un reflejo y es un espejismo de otra cosa, pero no de su deseo. Entonces será víctima siempre y será siempre contingencia. Entonces es preocupante para nosotros psicoanalistas. Sí. Pero para venir al duelo que Freud hizo de todas las proezas científicas, porque no se les olvide que en el universo, en el mundillo de la ciencia, hay la proeza, hay exactamente igual que los Juegos Olímpicos. Y son, que no se nos olvide tampoco, puros monos que van detrás de esto. Los científicos, además de tener una relación muy específica con la muerte, porque son humanos, entonces quieren hacer pedazos al de enfrente y se hacen científicos para, a través de la ciencia, detracar todos sus miedos y tal, pues va a ser desde la ciencia de donde se va a ver. Y también son grandes deportivos. Les gusta tener premios Nobel, les gusta descubrir cosas y que todo el mundo... ¿Escuchan la moto? Sí. Ok, sí. Voy a dejar pasar la moto. Y tener el número 1 del premio Nobel. Y entonces no se nos olvide que son bien competitivos los científicos. Se las pasan en eso, son muy narcisos. Y son las entonces Freud hizo un gran duelo. Era el universo de Freud. ¿Y qué altura? Para que repítenos, Germán. Está frente a un paciente y Freud no sabe. Vaya duelo. Sí. Bueno, hemos llegado a los 25 para las 2. Doctora, si me permite, me gustaría dar lectura a los últimos comentarios que recibimos de nuestro público. Uno es de Garley Emiret, que nos dice: ¿es cierto que cuando uno extraña a alguien donde más sufrió, llámese relación amorosa, es por el mismo trauma? Esa parte es la que en ese duelo de la pareja, relación, amor, aún no se libera por la totalidad. Porque justamente cuando ahora uno se permite tener algo bien, bonito, vienen esas inseguridades y es justo donde vuelven esas vivencias con esa persona que uno soltó hace ya tiempo. Sí, definitivamente. A mí me parece que las preguntas que ella se hace a sí misma y se va respondiendo, finalmente nos deja una cara del duelo para poder trabajar mañana.
en palabra de hombre. Claro. Muy Creo bien. que ahí ella nos ha brindado una posibilidad de trabajo, de qué hacer. Y hay que decir también que nuestra radio escucha, se me va su nombre nada más. Brendixtar, Patlán. Brendistar, uy, perdón, yo ya la llamé Brenda. Star. Brenda de las estrellas. Eso. Brenda Star. Sí. Sí, eh, sí, nos dio para trabajar, Ujú. pero de inmediato fue su participación para nosotros, esa experiencia en donde la teoría verdaderamente se marchita comparativamente en la vivencia, en el vivir la teoría. Entonces, Bueno, como la radio escucha que nos habla del duelo. así, Ahí claro. hay vive. Y No, Claro. y nos va a hacer trabajar para mañana, ¿sí? En palabra de hombre. Pero además eso es lo que esperamos del público. ujú. No, le voy a decir una cuestión, otra vez, Brenda. Brenda, sí, Brenda Star. Ok, Ujú. le voy a decir algo importante, Brenda, ¿sí? Los libros nunca son la verdad psicoanalítica. Son las aproximaciones de la producción de un trabajo del pensar el psicoanálisis. Pero vuelvo a decir, una cosa es pensar sin compromiso y otra cosa es pensar desde que uno pone alma, corazón y vida en juego. Y doctora, si me permite, justamente llegó un último mensaje de parte de Brendixtar Patlán. Ok, es que me cuesta trabajo Brendistar. Brendixtar, Brendix, ok, sí. Brendixtar, ajá. Ok. Y nos dice lo siguiente, dice, gracias por hacer eco de mi comentario. Me agrada No, la sí. invitación. Pero no solamente eco, nos puso Puso a trabajar. a trabajar, ¿qué se cree? Nos puso a trabajar. Nos puso a trabajar porque, pues, le voy a decir una cosa que me llena de orgullo. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos invitó a Colette Soler precisamente a dar un seminario en México, ¿sí? Y en Petit Comité estuvimos discutiendo con ella cosas con las cuales no estábamos de acuerdo de su decir. Y es una persona que escucha realmente la oposición, la controversia, siempre y cuando esta controversia esté perfectamente bien fundamentada, ¿sí? Pero el asunto de que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos haya invitado a Colette Soler a dar un seminario es porque el Centro de Investigación es reconocido en la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ujú. Lo que quiero decir es que no somos cualesquiera. Sí, Y eso sí. es importante también poder decirlo. No somos aficionados al psicoanálisis. Llevamos muchos años de trabajo en él. Y podemos discutir en contra de lo que dice Miller, en contra de lo que dice Colette Soler, en contra de lo que dice Eric Laurent, ¿sí? Y en contra de quien sea. Pero estoy nombrando 3 personas con un reconocimiento internacional, ¿sí? Y con una capacidad de esclarecimiento de la teoría lacaniana extraordinaria. 3. Soler, Miller y Eric Laurent. Eric Laurent. Entonces, Y- háganos confianza, Brendix. De hecho, doctora, Brendixtar concluye diciendo lo siguiente. Me agrada la invitación y el reto de vivenciar como experiencia subjetiva la teoría psicoanalítica. Un Sobre el saludo. cuerpo las coronas, dijo el otro. Sí. Entonces ya no nada más vamos a ser 4 mujeres, sino ojalá nuestro público vaya creciendo y hagamos cada vez más un psicoanálisis digno en nuestro México querido. Lo necesitamos. Hay mucho psicoanalista balín, ¿sí? En México. Lo tengo que decir. ¿Sí? Y cualquiera, digamos, vean Diálogos en Confianza, cualquiera se pone su título de psicoanalista y alabado sea Dios lo que dicen, lo que piensan, ¿sí? Entonces, pues bienvenida. Así es, doctora. Como
un par de últimos comentarios. Galicia Sí. Moctezuma, Galicia nos dijo, me gustó lo que dijo acerca del me gustó lo que dijo acerca del psicoanálisis sea vida, porque es algo que yo siempre he sentido cuando trabajo con un paciente. ¡Bravo! Ay, bravo, exactamente. Bravo, qué gusto saber eso, qué gusto escuchar eso. Hagamos grupo, hagamos campaña para que eso cada vez más sea la posibilidad vivencial de un analista. Cuando escucho a mi analizante, me transformo. Bueno, como le pasó a todos los grandes psicoanalistas de la historia del psicoanálisis. Y el ultimito comentario del día de hoy llegó por parte de Zulin Ro, que nos dijo, queridos doctores, gustazo de volverles a escuchar. Cuando Graciela Gutiérrez, otra radioescucha, comenta sobre esas cosas de las que no nos podemos deshacer, pensé en que el duelo puede ser precisamente ese algo que se atesora sobre lo que se fue. ¡Ay, bravo! Eso es ¡Qué muy bonito! bello. ¡Qué bonito! Porque ese es el amor verdadero. Es decir, ya te perdí, pero te conservo en la experiencia amorosa que tuve contigo. Y yo voy a ser un poco más psicoanalista, con una más austera mi escucha. Atesorar, efectivamente hay se escuchan las capas en atesorar, en la palabra de atesorar. Entonces, efectivamente, me parece que atesorar sobre lo que se perdió revela algo que tiene que ver con el deseo, con aquello que se atesoró, algo lo más subjetivo. Entonces, no es cualquier palabra atesorar en el caso del duelo. No, por supuesto que no, pero permite precisamente lo que Freud dice de cuando se resuelve un duelo, poder volver a amar. Bravo. Claro. Eso es lo que permite también el atesorar. Cuando se atesora la experiencia intensa de haber amado y de haber sufrido por la pérdida de ese amor, eso relanza nuevamente al sujeto a volver a amar. Y es que bueno, ya nos vamos a extender porque cuando yo puedo volver a relanzar el amor, una vez que yo pude establecer un duelo, es que hay un reconocimiento de una satisfacción que efectivamente obtengo, que generalmente lo que vamos a conflictuar es la satisfacción, vamos a decir, no estoy nunca satisfecho, porque efectivamente estar satisfecho es acercarme de nuevo al vacío, porque estoy satisfecho y sé que esto no va a durar, hay que hacer duelos. No, indudablemente, pero entonces puedo volver a amar porque reconozco esta satisfacción que para mí es un atesorar, que tiene que ver del lado del tesoro. Así es. Pero también tengo que saber que hay pérdida sistemática casi. Entonces, mejor un duelo. Así es, solamente que en el periodo, digamos, del amar, no anda uno pensando en semejantes pendejadas de separación y pérdida. Pero como de nuevo nos hacen trabajar, como simplemente la frase de nuestra radio escucha, a mí me lanzó. Sí, cómo no, sí, cómo no. A mí me lanzó. Sí, claro, porque además yo tenía, entre bambolinas, yo tenía justamente la intención de hablar de aquello que uno vuelve a relanzar una vez que se establece un duelo. Y el imposible del deseo es justamente cómo no se va a relanzar. Entonces nos anticipamos a algo. No, genial. Así es. Bueno, muy bien. Adiós, Germán. Adiós. Adiós, doctora. Adi, Giselle, querido público, tenemos una cita mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Adiós a la familia de Germán también, de Morelia, sí. ¿no? Sí, así es, sí. Que le sacaron una sonrisa muy bonita, Germán. Sí. Muy bien. Bueno, chao, queridos. Chao, chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.